Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tu casa. Muchas gracias. Claro que sí, Eduardo, un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Resulta que los autos no son la principal fuente de contaminación en el Valle de México, ¿verdad? Es correcto, mira, aproximadamente un 20% de las emisiones, y siempre casi toda la gente se concentra únicamente en las partículas de ozono, pero hay mucho más en esta nata que tú platicabas de contaminación que se vio en los últimos días en el Valle de México. Ahí estamos hablando de cosas como dióxido de azufre, que por desgracia tiene un solo emisor. Solamente alguien está quemando combustóleo de alto azufre, que es Comisión Federal de Electricidad en Tula, que es la planta más contaminante de todo el país. También en ese pequeño círculo de Tula o en esa pequeña parte, ahí tenemos a la refinería de Tula, que está trabajando prácticamente el 50% de su capacidad, la extinta justamente petroquímica también de Pemex, y enfrente el centro industrial de Atitalaquia, donde vemos a Barcel y a Bimbo. Obviamente estas emisiones por las corrientes de viento entran justamente hacia el Estado de México por la parte de Cotitlán Izcalli, Tultitlán, Naucalpan y eventualmente Tlanepantla, por la parte norte de la Ciudad de México, y hace que se estacionen al no tener una salida natural hacia el sur. Por el otro lado, tenemos al gran causante de la contaminación, que es la gran industria pesada que hay en el norte, sobre todo de la Ciudad de México, la parte industrial de Naucalpan, La Naranja, Vallejo. Esa contribuye con más del 45% de todo esto. Y sí, en la parte remanente tenemos todo lo que es transporte. Pero ojo, aquí hay que ser muy claros. La parte es donde se hacen justamente estos grandes avances de hoy no circula, viene por la parte de los automovilistas, pero eso no ha resultado ni es una estrategia viable. Y parece que irnos un poco más atrás en los años. Justamente en plena pandemia, estamos hablando de marzo del 2020, donde apenas empezaba la parte, perdón, mayo del 2020, donde ya empezaban algunos cierres parciales. Nos dimos cuenta que el parque vehicular se había reducido al 60% y aún así tuvimos estas grandes, en este caso, programas de hoy no circula, porque la contaminación estaba por los cielos. Sí, ha contribuido de que se genera también por la temporada, estamos hablando de calores que rebasan a veces los 30 grados, que nos hacen una especie de domo, lo cual se llama inversión térmica. Quizá los que pintamos algunas canas nos vamos a acordar de la época de los 80, donde exactamente ese proceso no hacía que pudiera salir el calor, se acumulaba y todos veíamos estos resultados tan desagradables para todos, mi querido Eduardo. Oye, en lo que relatas y en los trabajos que has hecho en redes sociales se ve una planta que saca un, un contaminante de color amarillo. Dióxido de azufre, exactamente. Es bióxido de azufre. Exactamente. ¿De dónde? ¿Ese es Tula? Sí, efectivamente, en la refinería lo que se produce en buena manera, incluso más que gasolina, se genera un combustóleo. Justamente al no tener Pemex operando bien su refinería, es un combustóleo de alto azufre. ¿Qué ocurre? Justamente ese combustóleo se traslada prácticamente de manera adyacente a de la refinería a la termoeléctrica de Tula, una termoeléctrica construida en 1965. Obviamente al quemarse, uno de los mayores residuales que saca es este dióxido de azufre y sin ser alarmistas, Eduardo, hay que hablar un poco más de ellos. CFE sabe, lo sabe desde el 2002, de que este dióxido de azufre está altamente correlacionado a cosas como EPOC, cáncer de pulmón y también enfisema pulmonar. Así que estén quemando este combustible, por desgracia, tiene una afectación a la población muy grande en términos de calidad de vida y gastos en salud. Ujú. O sea, hablar de atender con eficiencia la contaminación en el Valle de México podría exigir el pensar en el retiro de la actividad de la refinería en Tula. O sea, por ejemplo, o sea, si no qui- si quitamos esos elementos que están contaminando, el que tú has hecho referencia, la refinería de Tula, el centro industrial de Atitalaquia y la termoeléctrica, eso implicaría pues tener ¿qué tendríamos que quitar primero? Mira, yo te diría que es una política ambiciosa grande y estamos hablando de políticas de movilidad para tratar también de que la gente se baje del auto, utilizar transporte colectivo masivo como el metrobús o los que sean de trayectos cortos como las bicicletas pueden ser de gran ayuda.
Pero en términos de contaminantes muy específicos, como por, te decía el dióxido de azufre, sí tenemos que hacer y evitar que se esté quemando ese combustorio. Una solución, yo te diré que relativamente sencilla, no tan barata, pero sencilla, es reconvertir la termoeléctrica a gas natural y que sea este el combustible que se esté quemando. Eso puede tener una reducción de cerca del 20% de la contaminación que se genera en la Ciudad de México. ¿Cuál otra? Y es una política entonces ya industrial la que se tiene que implementar en el Valle de México, es tratar de ir sacando de la Ciudad de México todo lo que es sus plantas industriales, toda la industria pesada que tenemos en la Ciudad de México, o bien relocalizarla en un puntos donde las corrientes de viento no estacionen justamente esos contaminantes y nos generen estos grandes problemas. O sea, implica, si realmente queremos devolverle a la Ciudad de México una mejor calidad de aire, tendríamos que pensar en el retiro, en la limitación, o sea, tendríamos que pensar en otras, además de los autos, en otros elementos estratégicos para evitar que esos vapores o esos residuos lleguen a la ciudad. Entiendo que Es ese correcto. dióxido de azufre, perdón, yo fui en química siempre fui muy güey, entonces este es dióxido de azufre, eso llegara por los vientos llega a la Ciudad de México. Es correcto, Eduardo, y justamente aquí hay que decirlo muy claramente. Esto es una política ambiciosa, es una política muy grande. También estamos hablando de detener la deforestación que viene muchas veces acompañada de los Sí, desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México. Hemos visto N número de ejemplos, desde las construcciones de esas grandes torres que terminan destruyendo árboles que llevan por ahí 20, 25 años. sí, hombre. Estamos viendo y hemos visto incluso el show que se armó con respecto a La Palma. Y estamos viendo justamente una calidad del aire que si a eso le ocurrió un pequeño hongo que destruyó las palmas de la Ciudad de México, hay que considerar qué son las cosas que estamos respirando los chilangos en nuestro medio ambiente. Sí, o sea, pero es que mira, los políticos, como están pensando siempre en la próxima elección, ¿no? Un político que diga, bueno, a ver, ni modo, me tocó este problema y lo voy a agarrar a ver, nos sentamos y decimos a la ciudadanía, este asunto pues tendrá que cambiar, vamos a reubicar, etcétera, etcétera. Esas ya son políticas incluso donde tienen que traer el gobierno federal para decir, sí, órale, va. Pero son planteamientos quizás en una década, pero decimos, bueno, pero en una década estarán sentadas las bases para recobrar el aire que merecen los capitalinos respirar, ¿no? Y sabemos que de aquí a 10 años vamos a invertir tanta lana, pero vamos a hacer las cosas correctamente, porque de veras la contaminación es terrible, Gonzalo. Es correcto, Eduardo, pero fíjate, aquí es donde hay que apuntar y sí hay que señalar responsables. Prácticamente la Ciudad de México ha estado gobernada por el mismo grupo político los últimos 25 años. Obviamente han tenido tiempo para diseñar Sí, políticas de largo plazo y darles continuidad para todo ello. claro. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, la construcción del segundo piso no resolvió los problemas de movilidad. De hecho, yo te diría que provocó el efecto contrario, exacerbó justamente que la gente se subiera a los autos y empezara a manejar todavía más. Justamente tenemos muy malos antecedentes de que sí, se expanden, por ejemplo, líneas del metro, pero luego se caen. Y eso es una desgracia. Sí, Tendremos que estar ofreciendo un tipo de movilidad también, en este caso yo te diría que sustentable, incluyente y sobre todo masiva en la parte colindante de la Ciudad de México, sobre todo toda la parte que está desde Nezahualcóyotl hasta prácticamente Naucalpan, para poder también movilizar a millones de personas que entran y salen del Distrito Federal o de la Ciudad de México de una manera cotidiana. Es una parte muy ambiciosa, mucho más abierta. Gonzalo, sé que tienes un compromiso con tu nena, ¿no? Que no va a Sí. llegar tarde a la escuela. Me comprometí a agradecerte antes de determinada y lo cumplo, porque apreciamos mucho el que seas no solamente un excelente profesional y consultor en materia energética, sino también un papá responsable. Así es que Sí, mi casa. muchas gracias. Te